Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. No tuvo que llegar el COVID para mostrar las diferencias tan abismales que existen para que los niños puedan estudiar. Mientras algunos afortunados pueden conectarse y aprender desde sus casas, hay otros que siempre han vivido desconectados y para ellos es una odisea pasar al tablero. Si sirve de consuelo para los papás al borde de un ataque de nervios por el colegio en línea, vale la pena recordar a los niños del cable. Para atravesar la brecha, se lanzan al vacío para llegar a clase colgando de un hilito. Un soldado colombiano hace 70 años, cuando regresaba de pelear en la guerra de Corea, escondió a un niñito coreano entre una tula y lo trajo a Colombia como polizón en un barco militar. Su vida es casi una leyenda que fue noticia no de aquí a Pekín, sino de aquí a Corea. Desarraigo, amores, pobreza y su lucha para encontrar a su familia. En tiempos de encierro, la ansiedad, la incertidumbre y el miedo son pan de cada día. El actor Andrés Parra, experto en reinventarse, esa palabra de moda, porque ha sido cura, amante, presidente y hasta mafioso, logró el cambio más radical de su vida con mucho sacrificio, mucho ejercicio y sin dejarse ganar por el hambre de comer. El papel que le cambió la vida. Empecemos. Al borde de la carretera que comunica Bogotá con Villavicencio, aislados pero de verdad, hay 14 cables de acero de más de 1,5 kilómetros que son la única vía para que las familias puedan conectarse con el mundo. Desde hace 60 años van volando al médico, volando a hacer mercado y hasta volando para ir al colegio. Estos 5 niñitos le mostraron a Héctor Córdoba la berraquera que hay que tener para ir a estudiar. Y sin una sola queja. Mi nombre es Johan Orbey Trujillo Jara. Tengo 8 años. Uno le alista del costado, lo acuestan cuando es pequeño, cuando es grande se acorruca y lo cogen y lo encargonan en la polea y cogen el freno y se botan. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego a todos! Johan mide poco más de 1 metro y está hablando de botarse por el cable. El único medio de transporte que sus papás, sus 2 hermanitas y 12 familias más tienen para pasar desde sus casas hasta el otro lado del abismo, donde vive la realidad. Yo me llamo Jeremina Steven Alfonso López, tengo 9 años. Esta escuela es muy bonita por los árboles, los pinos, acá hacemos trabajos, materas, acá hacemos cosas productivas. Yo vivo con mi tía y la paso bueno acá en la escuela. Son las 5:30 de la mañana y muy arriba, donde termina la montaña, el cielo brilla con un tono mucho más azul, descubriendo desde muy temprano los rayos del sol. Esta mañana, mientras tomábamos un café, se sentía un viento fresco que aliviaba los 30 grados de temperatura. Jeremina Steven se levanta muy temprano a limpiar la escuela, barre y trapea, y luego desayuna mirando siempre hacia abajo, a la carretera por donde pasan carros y tractomulas de día y de noche. La pasada por el cable es muy bonita, usted siente vacíos, pero no tanto, es normal la pasada del cable. ¿Cómo es la cosa de amarrar esa cuerda, de colgarse? ¿Cómo es eso? Usted llega y se pone el balso, se pone una manija por acá así, y llega y pone la polea para el lado por donde usted se va a pasar. Entonces usted llega y cuelga las manijas del balso y llega y coge hacia el freno y se va. Para estos niños, esas toneladas de alambre de acero convertidas en cable no son más que un juego. Colgarse y brincar representa un peligro latente, y aunque lo saben, no tienen otra opción. Pasar caminando les puede tomar 3 horas. El puente que pasa por el río está quebrado y no hay ni cáscaras de huevo para curarlo. Sí me gusta el cable para pasar. Cuando uno está enfermo, uno baja y se encargó de ir para el otro lado para no ir por abajo. Yo me monto para no caminar, porque es un trayecto muy lejos. Si a mí me ponen a escoger que me vaya caminando o me vaya por el cable, yo prefiero irme por el cable. Pero el cable no es el único riesgo.
Los sueños de aprender a leer, a sumar, de ir a la escuela, podrían esfumarse si uno solo de los niños llegara a faltar. Las escuelas rurales solo pueden funcionar en casos puntuales con un mínimo de 5 estudiantes. En caso de cerrarse la escuela, si se nos retira un niño, pues sería muy grave, porque ya perderíamos las esperanzas de volverla a abrir en mucho tiempo. O sea, si duró 3 años cerrada, volverla a cerrar ahorita, ¿cuándo volvemos a conseguir niños para abrir la escuela? Según el Ministerio de Educación, la deserción escolar en Colombia supera los 300.000 niños cada año. Nancy es la mayor del grupo. Tiene 11 años y todos los días sale de su casa, que queda al otro lado de la carretera, para pasar por el cable. No habla mucho, va en segundo y es muy juiciosa. Espera algún día ser doctora para ayudar a su comunidad. Y es que la única forma de llegar hasta la casa de estos pequeños y su escuela es por el cable. Muestra a ver el freno. Acá uno coge. Después de pensarlo varios minutos Este es el freno. y de hacer varios intentos, finalmente me decido a lanzarme. Toca ponerse una camiseta vieja para que no salpique el aceite. Me cambio la camisa, tomo mi arnés improvisado y pongo la polea en su posición. Recibo las últimas instrucciones, un último respiro y... El viento, la altura, la velocidad y el peligro inminente no dan mucho tiempo para pensar. No hay línea de vida ni cuerdas certificadas. Solo un cable y un par de hierros viejos de los que depende mi vida y la de estas personas todos los días. Cae la noche mientras caminamos rumbo a la escuela. Nos toma casi 1 hora subiendo entre las piedras y los abismos. Bueno. ¡La escuela! Llegamos a la escuela. En esta montaña es normal que en la noche baje la temperatura. Por eso, entre cuento y cuento, aprovechamos el calor de las brasas que aún ardían. Apenas asoma el sol, deja ver lo profundo del cañón del Río Negro. En esas montañas donde antes marchaban botas militares, se siente un aire de esperanza. Los niños salen temprano a buscar la vaca para ordeñarla. Mientras tanto, en la casa, Yesenia, la mamá de Johan, hierve el café en un fogón que lleva un buen rato ardiendo. Don William ordeña y deja todo listo antes de salir para el cultivo de frijoles, en el que trabaja de sol a sol y que le queda casi 2 horas de camino, colgando de cables y a lomo de mula. Su esposa peina delicadamente a Derly y con voz suave le da indicaciones a Johan para que amarre sus zapatos. La escuela no está tan lejos. A buen paso queda unos 40 minutos. Salimos muy puntuales a las 7 de la mañana. Cruzamos la montaña y empezamos a bajar, pisando con cuidado las piedras y arbustos que sobresalen del camino. Johan es el mayor y siempre va al frente. Dani y Xiomara lo siguen, cuidando siempre sus pasos. Yo me llamo Dani Joanny Moreno Jalapato y tengo 6 años. A mí me gusta estudiar en la clase, pero si no hago caso me faltan al frente y me cantan el señor elefante. ¿Y cómo es el señor elefante? El señor elefante, eso no se hace, eso está muy mal. Mal, mal, qué pena, oye. ¿Y cómo es pasar por el cable? Chévere. Y lo más chévere es que me meten en costal y todo el día. Dani es de los menores del grupo. Está en transición y aunque apenas puede juntar algunas palabras, ya pasa con su papá por el cable metido en un costal. Cuando lo conocimos apenas se veía una pequeña figura envuelta en cabuya. Cuando tocó tierra, sacó su cabeza y nos saludó con una sonrisa enorme, que apenas cabía en ese costal. La travesía del cable comienza realmente en la tienda de Doña Nelly, a orillas de carretera. Desde la base de su casa sale el cable que comunica la vereda Los Pinos con el resto del mundo. Casi 1,5 kilómetros de alambre de acero, que se cruza en menos de 30 segundos, colgado de una cuerda, una polea oxidada y un palo para frenar. Entre el cable y las piedras pulidas y amenazantes del río, hay un abismo de 400 metros de altura. Por ejemplo, ¿cómo pasa uno? ¿Uno qué necesita? El freno, que es el freno, la polea. Esta es la polea. Sí, señor. Y el balso. El balso. ¿Y uno qué hace con el balso? Uno se lo pone ahí así, este para atrás, para los costillajes, y uno se asienta y le engargola esta y esto a la polea, y sube el freno, y se echa la bendición y se bota. Y cuando vaya en el río, uno frena, y aleja el freno, y cuando vaya a llegar otra frenada y ya. Hay 2 formas de pasar por el cable.
solos o en un costal, que normalmente usan para la comida, los electrodomésticos y los niños más pequeños. Para muchos podría ser un crimen, un acto de la más insensata irresponsabilidad. Pero acá en la altura, al sentir el vacío y las carencias de estas familias, uno entiende que es su única salida. Desde la carretera, los cables y la gente volando son puro paisaje. Visto colgado a más de 400 metros, es símbolo del ingenio y la tenacidad. Pero también de la indiferencia y el abandono en el que viven millones de colombianos. Mientras por las carreteras que conducen a los llanos se construyen 19 túneles, 41 puentes y 3 viaductos que superan los 1.3 billones de pesos, a estas familias les toca pasar por un cable viejo y remendado que ellos mismos instalaron. A un muchacho le pasó que ella le torteó la polea y se le calentó y cayó al río. ¿Usted qué piensa? Pues miedo, cuando miro el río, cuando ya miro los montes, eso también me da miedo, pero cuando ya estoy en un potrero ya no. Sin embargo, y por más peligroso que parezca, estos 5 niños no piensan en el riesgo que significa colgar de esas cuerdas. Si lo hicieran, morirían del miedo y no podrían ir a estudiar o salir de la montaña. Seguirían siendo invisibles. Los caminos dañados y el puente, que es el otro medio de transporte, está también dañado, entonces a este momento tenemos el solo cable así de lo que tenemos para transportarnos. Ya sin eso ahí sí, porque acá no hay carretera, no hay nada. Como todos los días, don William prepara su costal. Una polea que hoy vale 150.000 pesos y que ya tiene unos 10 años. Un pedazo de cuerda que no vale más de 3.000 y con la ayuda de su esposa cuelga a sus 2 hijas del cable. La más pequeña en el costal y la otra en un improvisado arnés. Se acomoda y se lanza al vacío. El más mínimo error de cálculo, un nudo mal hecho o que simplemente se rompa la polea o la cuerda sería fatal. Sí, procurar uno comprar costal seguido para cargarlo. Los niños no puede meter uno en cualquier costal por ahí. Más peligroso por ahí una moto, un carro, que si es diario que hay accidentes y me estás que un cable de estos pasan años que no pasa nada. Y es tan seguro, según él, que su esposa ha pasado en embarazo sin problemas, hasta el último día cuando ha dado a luz a sus 3 hijos. Así como hoy lo hace Zulema, de 17 años y 7 meses de embarazo. Y Luz Dari, de 33 años y 4 meses de gestación. Las dos en poco tiempo tendrán que pasar los dolores del parto, acompañadas del susto mientras vuelan por este cable. Pues ellas estas que no les dé nervios pasar ellas solas, por lo menos la cuñada mía, la Mona, esa cuando está lloviendo, como ella estudia y eso, cuando está lloviendo entonces uno va y la cruza para que no, porque tienen menos práctica para la frenada y todo. Ya me estrellé una vez y no perdí el miedo, al contrario, me sirvió como experiencia porque ya... Ruth tiene 49 años y 20 educando niños en los lugares más apartados y perdidos de Colombia. Entre semana vive en un cuartico al lado de la escuela, pero todos los viernes se va para Casillas. Y de ida y regreso debe pasar con su sobrino Steven por el cable. El cable es el medio de transporte para nosotros, porque el camino real es muy agotado y el riesgo también que representa, porque el puente sobre el río está en malas condiciones. Yo me sueño que pongan una canastilla con motor para botarme. ¿Usted cree que sería mejor? Sí, señor. ¿Por qué? Porque uno ahí, el motor le va frenando a la polea. Y uno puede botar bulto, lo que uno quiera, pero no se estrella. Sueño ser director o quiero ser lo que son ustedes o policía. Quiero ser Spider-Man y Hulk. Aunque sin capa ni superpoderes, estos niños seguirán jugando entre laderas y alambres, sobre ese cañón que los vigila cada vez que pasan por el cable, sintiéndose como verdaderos superhéroes, volando todos los días, hasta el infinito y más allá. Un derrumbe se llevó la escuela y el único puente que existía en el 2018 y todavía en el 2020 siguen recibiendo clases en la sala de la casa de don William, el papá de uno de los niños. La alcaldía les había prometido arreglar la escuela, todavía no lo hacen. Los niños no tienen uniformes ni útiles y estudian en los pupitres dañados que pudieron sacar de los escombros. Y el cable sigue funcionando como si nada.
No se vayan, después de comerciales, el insólito viaje de un niñito coreano que llegó a Colombia metido entre una tula. Los espero, no se vayan. Hace 70 años, más de 5.000 soldados colombianos se fueron a Corea a luchar una guerra que no era la suya. Allá, al otro lado del mundo, entre los bombardeos y las balas, perdieron la vida, las piernas y hasta la cabeza. Pero su verdadera medalla de honor fue rescatar a un niño coreano de la guerra y convertirlo en el hijo adoptivo del Batallón Colombia. Andrés Sanín descifró hasta en coreano las noticias y la suerte de ese niñito obsesionado por regresar a casa. Una guerra tiene tantísimas cosas. Había un cabo Gallón que trabajaba en el rancho, donde se hace la comida. Y de pronto llegó un niño ahí, y Gallón le brindó comida, y el chino se quedó. Y el otro se encariñó de él y ahí lo tenía. Él andaba con el niño entre la tula. Se llegó el momento de venir. El niño subió al barco en la tula. Un niño coreano huyendo entre la tula militar de un soldado colombiano suena a puro cuento chino o coreano. Pero por descabellado y absurdo que parezca, no fue una leyenda ni un mito de la Guerra de Corea. Fue el único botín que se llevaron los soldados colombianos hace 70 años, cuando volvieron de una guerra que no era suya, y el cabo Aureliano Gallón escondió a este niño entre su equipaje y se lo trajo de contrabando hasta Colombia. La travesía del Pacífico con ese niño no fue fácil para él. Los barcos tienen unos compartimentos a donde se guardan las maletas. Y por allá estaba la tula. Allá dormía, allá comía. Dormía mal, lógico, pero ahí dormía de cualquier manera, pero dormía. Así nos lo reveló el sargento Gilberto Díaz Velasco, uno de los veteranos de la Guerra de Corea que estuvo en ese barco. Entonces era un niño que mantenían en secreto, digamos. Claro, todo lo manteníamos en secreto. El capitán del barco cuando pasaba por ahí, no se veía tampoco. Los marinos, la tripulación del barco, tampoco. Don Gilberto no sabía mucho más. Y la intriga de semejante historia nos llevó a buscar por cielo y tierra el rastro de ese niño perdido entre el polvo y el olvido. Hasta que de la mano de otro veterano, el cabo Ramón Rojas, muy cercano a la familia, logramos encontrar en el corazón de Bosa al único que podría darnos pistas de Carlos Arturo Gallón, como bautizaron en Colombia, al llamado niño de la tula. Mi nombre es Jun Carlos Gallón. Yo soy el hijo que fue conocido aquí en Colombia como el hijo coreano del Batallón Colombia, o el niño de la tula. En la misma casa en ruinas donde vivió su papá, Jung lo recibe con una mala noticia. Él falleció ahora en octubre 30, cumple 6 años de haber fallecido. Pero nos habría dado igual llegar hace 6 años cuando aún estaba vivo, pues Carlos Arturo siempre le huyó a las preguntas y a los medios. E incluso muerto, sigue siendo un fantasma hasta para su hijo Jung. Un enigma que no se cansa de buscar entre las matas que regaba, entre sus fotos y sus discos, y entre esos libros sobre la Segunda Guerra Mundial que le encantaba leer y marcar con su nombre coreano, Jung Woo-chol, como lo bautizó su mamá en Corea. Pronto él vivió a su manera, a su gusto, alejado como de pronto de los medios, viviendo ahí en su soledad. Él vivió así, en la manera y con sus plantas, que le gustaban mucho las plantas y leer. Durante 10 años el niño de la tula fue el mejor secreto de la Guerra de Corea, hasta que su historia salió a la luz en 1964, cuando los periódicos revelaron una noticia que rayaba entre el escándalo, lo insólito y lo ilegal. En ese tiempo se hablaba de tráfico humano. Esa es la verdad. Entonces, pues nosotros hasta miedo nos dio porque pues, habíamos robado un niño. Aureliano Gallón, un soldado y cocinero del Batallón Colombia, con fama de loco, fue su papá adoptivo en Colombia, y así le describió a un periódico su primer encuentro con el niño en Corea. Un buen día noté unas huellas en la nieve. Avancé decididamente para encontrar al fin a los autores de los rastros en la nieve. Allí apretados, unos contra otros, estaban 7 niños. Empezaron a manotearme y a hablar en su idioma. Gritaban, pedían, pero definitivamente yo no les entendía nada. De los coreanitos me atrajo uno que era el más avispado.
Pero esa versión poética de su rastro en la nieve contrasta con otra menos idílica, la de su buen amigo, el cabo Ramón Rojas, sobre ese niño hambriento y desnutrido que se la pasaba hurgando en la basura en busca de comida. Entonces se presentaban niños, se alimentaban de las basuras que botaba el batallón. Llegó a comentar que una vez llegaron un caballo muerto que ya estaba en descomposición, ellos fueron a comer de esa carne. Nos fuimos y hicimos cacería a un niño. Pues no sabíamos qué hacer con él, si dejarlo suelto o sí, pero entonces lo llevamos al rancho y le dimos de comer. Y entonces el sargento Gallón dijo que se lo dejaran, que él lo mantendría por ahí, lo mantendría escondido. Cazado en el basurero o rescatado luego de un bombardeo, como especulan otros, el pequeño Jung Woo-chol no solo encontró en la cocina del loco Gallón un tesoro, sino una familia que lo adoptó como su mascota y hasta un uniforme militar hecho a su tamaño. Él era prácticamente una mascota. Inclusive nosotros jugamos hasta fútbol con él. Entre trincheras, balas y bombardeos, el niño patrulló junto a Gallón, Rojas y los demás soldados tierra de nadie y tuvo que ver de frente los peores horrores de la guerra. Cuando caía un enemigo al suelo que no ha muerto, cogían con la bayoneta, le quitaban la cabeza y se la chorreaban así. Entonces sacaban la sangre. Pero decían que eso sabía a leche. Era como un ritual para... Es que eso deja la mente en blanco. La deja, es decir, liviana, no tiene problemas de ninguna naturaleza. Pero hasta de lo más profundo del corazón de las tinieblas puede renacer la humanidad. Y estos dos extraños, el loco Gallón y el niño, terminaron bajando sus defensas y a punta de mímica y comida se convirtieron en padre e hijo. Un señor altísimo en comparación de mi padre, que era tan bajito, y el porte que tenía don Aureliano pues era bastante imponente. Claro. Entonces yo creo que eso también le llamaría la atención a mi padre, creería yo, y él lo quiso mucho. Esa guerra absurda que los habían enviado a luchar al otro lado del planeta contra el comunismo, una ideología que ni siquiera entendían, se convirtió en otra misión, la de rescatar a este niño indefenso de la guerra y la miseria, que le pidió al soldado Gallón llevarlo hasta Colombia. Durante los meses que siguieron empecé a enseñar español. Aprendió muchas palabras rápidamente y buen día me sorprendió diciéndome: papá San, quiero ir a Colombia. Me gustó el detalle y me puse a pensar de qué manera podía hacer el viaje. Era difícil. Solicitar permiso para traerlo a mi patria era inútil. Y para ello, el loco Gallón tuvo que poner en marcha la Operación Tula. Porque como obviamente ellos vinieron en un buque norteamericano, entonces se lo entrenó, lo colgaron en un árbol para que él se quedara quietecito, quietecito. Gallón logró encaletar al niño en el barco entre la tula, y allá tuvieron que alimentarlo, bañarlo, refrescarlo y hasta llevarlo al baño sin que nadie se enterara. Tenía que hacer sus necesidades fisiológicas dentro de la tula y todo para no ser descubierto. Y desgraciadamente pues fue descubierto un problema a raíz de eso. O sea, era como un espía casi. Sí. Pero no hay plan perfecto. Un día unos soldados americanos descubrieron al niño y estuvo a punto de formarse una batalla campal en alta mar. Que lo querían tirar al mar. Inclusivemente hubo pelea entre los soldados colombianos con soldados estadounidenses que vieron heridos y todo eso, porque pues no iban a permitir eso, que tiraran a un niño. Gallón logró salirse con la suya y el niño volvió a nacer cuando después de un mes de viaje se bajaron del barco en Cartagena y ya en un bus salió de la tula militar convertido en colombiano. No perdimos el canal de Panamá, pero no perdimos a su papá. No perdimos a mi papá, sí señor. Pero de una guerra llegaron a otra guerra, la que en Colombia se libraba contra las guerrillas. Yo creo que era cuando mi papá era pequeñito, cuando era niño. Y vestido de militar, con esa gorra que encontró Jung en el baúl de los recuerdos, el niño acompañó a Gallón hasta el corazón mismo del conflicto en el Tolima. ¿Le tocó a él pelear en Marquetalia contra la guerrilla? Contra la guerrilla, sí. Hijo de la guerra, Carlos Arturo siguió el ejemplo de Gallón y se hizo militar, pero así chiquito parecía un Cantinflas coreano. Nosotros nos decían los coreanitos y a él le decían el coreano. Famoso en su barrio, se casó con una boyacense que lo doblaba en tamaño, en una boda que salió en las páginas sociales y a la que asistieron sus amigos veteranos de Corea. Ella era más alta. Hasta hay un hecho curioso en la recepción que se supone que el hombre por costumbre es el que alza a la mujer. No, ella fue la que lo alzó a él. Ella lo alzó a él, sí señor. Lo llevó al lecho. Sí señor. Con esa boyacense que lo doblaba tuvo 2 hijos, pero volvió a sufrir el dolor del abandono cuando lo dejó por el carnicero de la cuadra y se llevó a Yunque a su hermanito. Pero unos 2 años que no sabía nada de nosotros. Era como un loquito buscándonos porque no sabía nada de sus hijos.
Con el dolor de sentirse un niño abandonado, Carlos Arturo soñó siempre con volver a Corea a buscar a su familia biológica, pero no le alcanzaba ni para el pasaje y solo pudo regresar 50 años después, cuando unos periodistas de la televisión coreana, la KBS, lo llevaron junto a su hijo Jung de vuelta a casa. Cuando él se vino a Colombia, mi abuela se había ido a otra ciudad a buscar trabajo y todo para darles comida a ellos. Él llegó a pensar que ya los había abandonado, pero ella en ningún momento lo hizo así, de esa manera. Pero como era un niño, lo pensó así. Entonces él se quedó como con ese dolor ensimismado dentro de sí. Ya no iba escondido dentro de una tula, sino en primera clase, y después del consabido ataque de los paparazzis coreanos, fue a un programa de televisión de reencuentros, a ver si de milagro encontraba a su mamá o a sus hermanos. Reencuentran familias que fueron separadas por la guerra. Que en ese momento se comunicó que pronto era la hermana de él. Y pues ahí la escuchó mi padre y pues para él fue algo, pues una mezcla entre emociones, ahí encontradas de felicidad, de tristeza, de todo. 비슷한 데가 있어요? 네. 어디가 닮았어요? 얼굴이 글쎄 비슷해요. 비슷해요? 아이고 정말 축하합니다. 예. Tras esa llamada millonaria, providencial, lo llevaron de sorpresa hasta la casa de su hermana, a las afueras de Seúl, y el mundo se le volvió a partir en dos. Como en ese momento, como esa mezcla entre emoción, desespero, le habló duro acá la camisa, vio la marca y ahí sí lo abrazó. 맞아요. Que sí es cicatriz, es tu hermana. 네가 훔쳐냐? Hasta el momento yo no entendía qué está pasando acá. Cuando ya después de la reunión, él ya supe que era que cuando él era pequeñito, una vez mi abuelita, obviamente sin querer, se le derramó agua hirviendo y le cayó a él y lo quemó. Y ellos siempre llegaron a comentar eso. Y esa fue la manera para reconocer a mi padre, fue la quemadura. Lo reconocieron por una cicatriz que tenía desde niño y apenas dejaron todos de llorar, preguntó por su mamá. ¿Vive? ¿Dónde está? ¿Y cómo está? 어머니 살아계시냐? 돌아가셨지. 엄마 좋은 적 있어. Una preguntita. Mi mamá, ¿sí se acordó de mí? 어머님께서 이제 살아계실 때 이 아들에 대해서도 많이 생각을 하셨고 그렇지. 항상 말씀하셨어요. 만날도 보지 못해서 울으시고 들어갔을 때 눈을 못 감고 갔었어요. Esa herida que había llevado en el alma se hizo más honda cuando se dio cuenta del dolor que había soportado su mamá desde el otro lado del planeta. Para mi abuela fue demasiado duro cuando volvió. Pensó que iba a encontrar a todos sus hijos y no encontró a mi padre, y es que para ella eso fue mortal. Que ella hasta el último día de su vida, ella donde estuviera servía comida y le servía como si mi padre estuviera ahí. Y ella en esa hacienda, ella sembró unos árboles por cada hijo y ahí está el árbol en honor a mi padre. Él la había abandonado, no al revés, y ahora le pedía perdón frente a su tumba por haberse ido y no haberla esperado. Es que yo sé que pedir perdón. Me perdone, por favor. Fue como un descanso para él porque sentí que como que se quitó esa pena que llevaba por dentro, ese dolor y como de pronto ese mal pensamiento que se había llevado con mi abuela, y le pidió perdón por haber pensado mal de ella. En esa semana que pasaron en Corea, Carlos Arturo volvió a ser un niño junto a sus hermanos, montando en carrusel y recibiendo todo el cariño que le hacía falta en forma de comida. Bienvenido. Felicitaciones. Dividido entre dos mundos, pero reconciliado con su pasado, Carlos Arturo volvió a su casa en Bosa, donde murió solo y enfermo, pero feliz de saber que su hijo le heredó su rechazo por la guerra y su sensibilidad por la suerte de los niños. La ayuda hacia los niños. Y algo muy importante y que él siempre tendré que agradecerle fue que él me inculcó lo que era el significado de la palabra honor. Me inculcó mucho eso.
ser correcto y cumplir la palabra. Porque me decía mucho eso, si usted ve que no puede cumplir algo, no lo prometa. ¿Cuál cree que sería el gran homenaje que le podrían hacer a su papá? No, pues cumplir el deseo de llevarle las cenizas de él a Corea. Me gustaría pues ir con mi hermano, ¿no? Y como la última misión que le dejó su papá fue llevar sus cenizas de vuelta a casa, Jung tendrá que cumplir con su palabra, empacar maletas y devolverlo a los brazos de su mamá en Corea. En plena cuarentena y más allá de unirse o no a la rebelión de las canas, los veteranos de Corea nos recuerdan el coraje y el sacrificio a la hora de defender la vida, la propia y la ajena. Toda una lección desde las trincheras. No se vayan después de comerciales. El peso pesado del actor Andrés Parra. Los espero, ya nos vemos. En tiempos de pandemia andamos pegados leyendo y viendo ficción y novelas y programas y series con personajes de todos los pelambres. El actor Andrés Parra es uno de los personajes más queridos y los actores más camaleónicos de Colombia. Todos lo hemos visto en la piel de otros y en cuerpo ajeno, pero pocos saben de su lucha con su propio yo. Ahora flaco, también se ve lo grande que es. Yo desayuno y estoy pensando qué voy a almorzar, almuerzo y estoy pensando qué voy a comer. Y me acuesto a dormir y estoy pensando en el desayuno. Hoy en día. Adicto, eso es una adicción. Andrés Parra lleva años batallando con el peso, con la compulsión de pensar en comer de día y de noche. Vivía como en un vacío en el estómago. Él jamás quedaba satisfecho. Una agresión permanente que duró muchos años. Me levantaba a 8 de la mañana, lo que fuera, y lo primero que comía era por ahí a las 10 de la mañana, un buñuelo o 2 buñuelos de afuera, de chapinero que parecen un balón de fútbol. Almorzaba arroz, papa, carne y siempre repetía arroz. Y siempre al arroz le echaba mayonesa, salsa de tomate, ají y salsa inglesa. Siempre. Lo hacía como un masacote. La dieta diaria de Andrés era siempre la misma. Una mezcolanza de harina, grasa y azúcar. Nunca fui postrero. 3 de la tarde, un platico de sopa, como para echar sopa. Lo que hubiera sobrado al almuerzo. Arrocito, puré de papa, carne en goulash y lo mismo. Mayonesa, salsa de tomate, salsa inglesa y ají. 5 de la tarde me llamaba un vecino. Y me decía, Parra, ¿pisita o miedo? Y yo siempre le decía, pisita. ¿Y miedo era qué? Miedo era no comer pisita. Él se pedía una, yo me pedía 2. Como si tuviera hambre, faltaba más. La comida y el fantasma que aparecía siempre a la medianoche. Si estaba saliendo con Diana, entonces la invitaba a comer a un restaurante. Y un gordito nunca come lo que come. En público, a uno le da pena. Entonces comía normal, me pedía una entradita, me pedía una comidita común y corriente para no verme pues La dejaba y me iba para cualquier sitio de hamburguesas. Y me pedía un combo con 2 hamburguesas, siempre. Estos son las 11 de la noche. ¿Se acostaba a dormir después de...? Me acostaba a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana, sagrado, me despertaba. 2 y media. Bajaba y un platado de arroz, carne, papa, igual lo que hubiera sobrado la comida. Esta es la parte más de lo que le digo de la adicción. Yo metía eso al microondas, yo siempre le ponía 2 minutos 35. Mientras eso se cocinaba, yo me alcanzaba a comer 2 sándwiches fríos de jamón y queso. Y para que no me diera tan duro, me tomaba un vaso de naranja. No era capaz de tomar gaseosa a esa hora. De naranja, porque decía, no, me engordo. Póngale que yo me comía lo que se come Phelps, el nadador, pero yo no nadaba. O lo que se comen 5. Yo creo que eso eran, ¿qué? Pues hay unas 8.000 calorías. Mientras Parra brillaba en la televisión y el cine, y sin exagerar, se volvió el actor de los actores, con la reencarnación impecable de Pablo Escobar. Esta niña se les muere a ustedes. Yo los mato a todos. O Anestesia en El Cartel. Ay, mi amor, yo sé que usted mata un marrano a cantaleta, mi amor, pero tampoco. O La Pasión de Gabriel o Chávez en La Competencia. Lejos de las cámaras, su personaje de carne y hueso sufría el drama de comer sin parar. La insatisfacción permanente. Es horrible. Ser adicto a la comida. Como cualquier otra adicción, la vida de Andrés era un círculo vicioso superior a sus fuerzas. Comía, se llenaba, pero de culpa. Prometía no volver a comer tanto y se lo creía y volvía a caer. Y ese cargo de conciencia. No puede ser que yo hoy otra vez me haya parado a las 2 de la mañana a comerme esta melaza de... ¿Yo qué me estoy haciendo? Mañana no lo voy a hacer. 3 de la mañana, ¡pum!
y hágale. Y otra vez el cargo de conciencia. Y uno se da cuenta que se está agrandando más también. Pero uno está encerrado ahí en la ansiedad, yo creo. Y mientras tanto voy pensando cómo le vamos a devolver las atenciones al gobierno. Mientras crecía su prestigio indiscutible como actor y se tragaba la pantalla, también le crecían la panza y su pésima relación con la comida. Un plato nefasto que empezó cuando Parra era todavía un niño. Yo era flaquitiquitiquitico. ¿En el colegio no? Sí, muy flaquito. Y mis papás me llevan a un viaje a Estados Unidos por primera vez. ¿A los? 10 años, yo creo. ¿Y descubrió qué? Descubrí la hamburguesa, la mayonesa, el jamón, el queso, el sándwich, el helado, el brownie. Y empezó. Y no pude parar. Soy un adicto todavía. Mírame, gordo. Esto fue antes de Escobar. Y claro, él hoy le mete sentido del humor y chiste a la historia, pero durante muchos años padeció en silencio la soledad de una adicción que casi acaba con él. Andrés mide 1,77 m y ese cuerpito llegó a pesar hasta 120 kilos. No es un tema de voluntad. No, es una enfermedad y es terrible porque todo es comida. Entonces contrólese. Mientras la demás gente come tranquila. Es que uno piensa solo en comer. Yo solo pienso en comer. Ella me mira con una cara como de pobre hombre. Una vaina es que yo haga muy bien mi trabajo y que sea un berraco. Esa facilidad camaleónica de actor de grandes ligas, de transformarse y de ser otro, mezclado con un gordísimo potencial y competitividad, fueron la receta perfecta para cambiar. Y fue quien lo dijera, el mismísimo Pablo Escobar, el que terminó echándole una mano. Diciendo y haciendo. Yo no quería hacer a Escobar. Y me entero de que Juana Uribe hace un comentario como, me hubiera encantado que fuera Andrés, pero está muy gordo. Entonces ahora sí lo quiero hacer. Y hoy hago el casting y la condición en ese momento es esa, que hay que bajarse de peso un poco, porque estaba en ese momento parecido, pero al del Tejado, al último. Y ahí comienza el viaje. Se adelgazó para llegar al mismo peso del Capo, entre 80 y 90 kilos, y la serie bate todos los récords. La gloria empezó a saber mal cuando regresan las sobras de los malos hábitos, hasta que llegó a su vida la sazón de la cartagenera Diana Cáliz. Yo le digo a ella es como una luz que vino y tú llenó todo de luz. Fru, fru, fru. Y entonces ahora se está echando este bizcocho también. ¡Ande bueno! Pues ya ahí está, ¿sí o no? Bien merecido. Esto es lo que se almuerza. Exacto. ¿Sí o no? Ella y el deporte son la receta para salir del hueco. Un hombre que no movía ni un dedo, sin cirugías para adelgazar, pero que lo intentó todo. ¿Hizo de todo? De todo. Cómese esto, tómese esto, Todo, inyéctese todo. esto. Mi mamá me daba vainas, unas pastillas que después resultaron siendo veneno para ratas y no las dejaron vender más. De revista, consejos, cerrar uno la boca pues 15 días. Deje de comer, ayuno. Sí, ayuno. Bueno, acabamos de coronar. El frío, la lluvia. Con hambre de cambiar y a punta de pedaleo y terapia y mucha voluntad, se fue transformando poco a poco en un nuevo Andrés Parra. Yo estaba padeciendo una tusa tenaz. Y un amigo me dijo, ¿por qué no compra una bicicleta y sale a montar y tal? Porque yo vivía así todo el día, así. Amargado, comiendo. Yo me sentía Nairo por ir de la séptima con 116 a, no sé, a la 72. Sí, me bueno. bajaba, saludaba al público, así me soltaba el manubrio. Llegué a la 72. Y le mete picante a su dieta deportiva, porque Andrés se devora cada pedaleo. Come ciclismo por una razón poderosa. El ciclismo me gusta porque usted es de los pocos deportes que usted tiene que comer mientras lo hace, o si no se desmaya. Usted sabe lo que es yo echarme yo aquí 6 sanduchitos con ¿qué es lo que yo le he hecho? Mantequilla de maní, mermelada. Y el entrenador me dice, cada 30 minutos, mijo, sándwich, agüita, barrita de cereal. Eso es una delicia. Yo monto es para comer. Después de haber sido completamente sedentario, ahora es imposible que Andrés se quede quieto. Corre, nada. Es que el deporte trae muchas cosas bonitas. A mí ya también como que el afán de, el actor y, también ya se me quitó, ya mi pelea es otra.
Hoy en día me parece mucho más importante terminar un fondo. Por ejemplo, fíjese lo raro, que quedar en un casting. Se logró contra todo pronóstico. Y así, con pura disciplina, se adelgazó casi 50 kilos. De los 120 a los que llegó en sus peores días, hasta llegar al dulce sabor del peso ideal, entre 72 y 73 kilos. ¿Se siente feliz, flaco? Claro. ¿Se siente distinto? Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Como un renacido. Se sufre, pero se goza. Casi 8 años con una nutricionista, sin pasar por el quirófano, con una disciplina muy estricta de ejercicio, lo tienen por fin disfrutando, cómodo, en un cuerpo al que le sobraba demasiada piel. Y es doloroso porque yo tuve que someterme igual a una cirugía al final que fue el sobrante. Con eso hicimos después un lomo al trapo aquí en esta chimenea. Quedó delicioso. Y Andrés, ¿cuánto le quitaron? Me quitaron 3 kilos de piel, pues de sobrante. En la operación le quitaron el pellejo que abrazaba al gordito de ayer. Antes de la navaja, cuando estaba de los 120, usted se mira y no se ve para abajo, la verdad. No me mire, no. Eso de aquello no se veía por ningún lado. Yo a Michael David lo vine a conocer después de la cirugía. No me veía. ¿Y usted se veía, se sentía acomplejado? Totalmente acomplejado. O sea, es que eso es desde el colegio. Vaya usted y crezca en un colegio de hombres, usted niño con tetas. ¿Y le hacían bullying? Claro. El gordo. El gordo, la gorda. La baja autoestima y las burlas de sus compañeros lo empujaron a querer ser otro, parecer otro, vivir las historias de otro. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y si hacemos una oración? Y con semejante talento, encontró el mejor oficio para lograr la metamorfosis perfecta. ¿Siempre le gustó cambiar? Siempre. ¿Cambiar de piel? Desde los 8 años. Ese dato sí lo tengo así registrado. Siempre. Y me moriré haciéndolo. Espero. Dígale que es para un personaje. Explíquele. Divertido, generoso. Andrés nunca había compartido públicamente y tan honestamente su enfermedad. Operarse del estómago, a no ser que sea un caso ya de verdad de vida o muerte, si pueden no hacerlo, mejor no hacerlo. Entonces la cirugía hay que hacérsela es aquí. Este es el cable que hay que cortar. Pero eso es muy demorado. Pero yo sigo teniendo, yo creo que cabecita de gordo. Se ve muy bien. Muchas gracias. Y eso que estoy con ropa. ¿Qué? Vestido y flaco. Habla con humor, pero crudamente, porque sabe que hay muchos otros gorditos a los que la comida se les ha ido comiendo la vida y la voluntad. ¿Qué pasaría si uno le dedicara el tiempo a cada cosita? Le voy a decir cualquier vaina. A los celos, a la inseguridad, al ego, a la adicción a esta cosa, al mal genio. Seríamos una gente muy feliz. No lo hacemos porque damos por sentado que no vamos a poder. Que es que somos así. Es que yo soy un mal geniado. ¿Y usted es feliz siendo un mal geniado? No, pero yo soy un mal geniado. No, vuélvase un man chistoso. Se puede. Mire las medallitas. ¿Sí ve? Esto es el orgullo más. Este sí, uy, esto. Y claro que con hambre todo se puede. Hambre y ganas de devorarse la vida, de comerse el mundo con otra figura. Este papel de Andrés, el del flaco Parra, es como para premio Oscar de la Academia. Y buen provecho. Andrés Parra, además de ser un actorzazo, pues no será ni Rigo ni Nairo, pero es un ciclista de podio. Encontró la vacuna contra las adicciones y la ansiedad pedaleando. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, vaya a Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo, es fácil. A continuación espera en Séptimo Día El infiltrado que engañó a más de 20 miembros de una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas. No se lo pierda. Y espere, nos vemos como siempre el próximo domingo. Nos volvemos a encontrar con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.